Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos nuevamente para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y qué bueno, hermanos, es, aunque sea a través de este medio, poder comunicarnos y poder aprender un poco más de la palabra de nuestro amoroso Dios. Y vamos a leer la Biblia, hermanos, en un versículo muy conocido por todos nosotros y muy citado por todos nosotros, que se encuentra en Jeremías capítulo 33. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos 1 al 3 de Jeremías capítulo 33. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y llegamos al versículo 3, que dice así: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Señor y Padre amoroso que estás en el cielo, queremos en este momento pedir tu asistencia para que tú vengas no solamente sobre mí, sino sobre todos los que están escuchando esta palabra, y nos invadas con tu Espíritu Santo y nos hagas entender las maravillas que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy se llama la importancia de clamar y está basada en Jeremías 33:3, un versículo no solo conocido por la mayoría de los cristianos, sino también muy citado por nosotros. Es un versículo que usamos para alentar a otros hermanos a que oren, para mostrarles que Dios no se olvida de ellos y que Dios les va a responder. Yo he escuchado por ahí que es el número telefónico de Dios y cosas por el estilo. Pero si bien es muy citado por todos los cristianos de memoria, hay muchas veces que ignoramos el marco histórico que rodea este versículo de Jeremías 33:3. Esta palabra fue dada por Dios al profeta Jeremías. Jeremías venía hablando durante 40 años y advirtiendo a Judá, a Jerusalén, que serían destruidos por sus pecados. Jeremías profetizaba lo que Dios le decía, y como podemos ver en la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, él no andaba con rodeos. Y en el momento que viene esta palabra para Jeremías, se estaba cumpliendo lo que él durante 40 años había profetizado, que era la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué se estaba cumpliendo? Pues el ejército de Babilonia, al mando de Nabucodonosor, ya tenía sitiada a Jerusalén. Si le hubieran hecho caso a Jeremías, sin embargo, no fue así. Entonces ya era demasiado tarde. Jeremías lo había dicho, Jeremías lo había profetizado, pero en ese momento que Dios le da esta palabra: clama a mí, Jeremías, que yo te responderé. En ese mismo momento Dios estaba dando cumplimiento a lo que él ya había hablado a través de su hijo Jeremías. Eso lo podemos ver claramente en el capítulo anterior, en Jeremías 32, principalmente en los versículos 1 al 5. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios.
Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, o sea, Sedequías. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso ahí, diciendo: ¿por qué profetizas tú, diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, o sea, de los babilonios, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite, así dice el Señor. Y si peleareis contra los caldeos, contra los babilonios, no os irá bien, dice Jehová. Aquí vemos que ya esta palabra había sido profetizada y que ya se estaba cumpliendo. Jerusalén estaba, ¿verdad?, sitiada completamente por los ejércitos babilonios, o como le llaman también, los ejércitos caldeos. Y que vemos aquí en este marco histórico de este versículo tan famoso de Jeremías 33:3. Bueno, aquí nos dice que el ejército de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. También nos dice, en segundo lugar, que el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba junto a la casa del rey de Judá. También, en tercer lugar, podemos ver que el rey de Judá en ese momento se llamaba Sedequías y que era su 10º año en el reinado en Jerusalén. En cuarto lugar, lo que podemos ver es que Sedequías había puesto preso a Jeremías porque Jeremías profetizaba la verdad, cosa que a Sedequías como rey no le gustaba nada. Porque Jeremías le decía cosas semejantes a estas: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego a esta ciudad, refiriéndose a Jerusalén, en mano del rey de Babilonia y la tomará. Así hablaba el profeta Jeremías. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará, continúa diciendo, de la mano de los caldeos, o sea, de los babilonios, sino que será entregado en mano del rey de Babilonia. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, cara a cara se enfrentarían ellos dos. Y en quinto lugar, que lo iban a llevar cautivo a Sedequías, a Babilonia, y allá estaría hasta que Jehová lo visitara, hasta que Jehová dijera que lo liberaran. Y también les advierte algo en el versículo 5 del capítulo 32. Si ellos se oponían y peleaban contra los ejércitos de Babilonia, no les iba a ir nada bien. Y todas esas palabras eran negativas para un rey como Sedequías, pero eran palabras verdaderas, palabras que salían realmente del corazón de Dios y que se las tenía que decir a el rey Sedequías. Hermanos, esto nos deja una gran enseñanza. Entendamos algo. Esta palabra de Jeremías 33:3, que conocemos tanto, vino cuando Jeremías estaba pasando una de las etapas más oscuras de su vida e injusta. Hasta su propia familia llegó a rechazar a Jeremías. Y el rey Sedequías, antes de que fuera sitiada
la ciudad de Jerusalén, prefería escuchar a otro tipo de profetas, profetas que le dijeran cosas que él quería oír, como por ejemplo, vas a vencer a los babilonios o a los caldeos, vas a tener victoria, los vas a derrotar, no tengas miedo que vengas contra ti, enfréntalos. Y eso al rey Sedequías le gustaba. Por eso cuando Jeremías le decía la verdad, que no se la decía por ser contra ni malo, sino porque los pecados de Judá, los pecados de Jerusalén se habían multiplicado en extremo, que habían colmado el corazón de Dios. Y Dios estaba cansado de que el pueblo lo desobedeciera de tal manera. Y por eso Jeremías profetizaba de esa manera contra el pueblo de Dios, contra Jerusalén, contra Judá. Sedequías prefería esos falsos profetas que le dijeran cosas bonitas, cosas que le hicieran cosquillitas al oído. Y eso es muchas veces lo que pasa hoy. A nadie le gusta escuchar palabra dura o palabra fuerte o palabra de arrepentimiento, palabra que motive a que la gente lleve una vida santa, sino que prefieren que le digan que todo es victoria, todo es alegría, todo será bueno. Y no es así. Le decían a Sedequías cosas que no eran verdaderas para dejarlo contento. Por eso Sedequías odiaba tanto al profeta Jeremías que lo llegó a poner preso. Pero todo eso era una injusticia lo que vivía Jeremías. Por hacer y decir lo correcto le pasó todo esto. También eso le aconteció a Juan Bautista por decirle a Herodías que no tenía que andar con la mujer de su hermano. A él le cortaron la cabeza. Y así a muchos varones de Dios, por acusar y señalar el pecado, son rechazados por hablar la verdad de Dios, como le pasaba a los apóstoles, cuando siempre que hablaban llegaban al punto de decir: ustedes fueron los que mataron al Hijo de Dios. Y ahí los saduceos y los fariseos metían en las cárceles a los apóstoles. Hermanos, muchas veces nosotros también hacemos lo correcto, y por hacer lo correcto como hijos de Dios padecemos injusticias y nos preguntamos: ¿qué hice yo para merecer esto? Me contaron hace tiempo, y muchos hermanos de la iglesia lo conocen, el caso de un pastor en Brasil. Algunas congregaciones de Brasil tienen la particularidad de sentarse todos atrás, ¿verdad?, en la plataforma, mientras el pastor principal aquí predica. Ellos tienen todo su lugarcito, no solo los pastores, sino obreros también, o gente que está ahí liderando. Uno de esos varones, uno de esos pastores o obreros que estaba siempre sentado en uno de esos lugares, un día terminó un culto y salió a predicar la palabra del Señor. Los demás no sabían lo que él estaba haciendo, pero se encontró con una mujer, y esa mujer era una mujer del ambiente. Y cuando los demás pastores y la gente de la iglesia se iba para la casa, no pudieron dejar de ver a ese pastor hablando con esa mujer. Pero ese hombre le estaba hablando de Dios. Ahora, sin decirle ninguna palabra a ese pastor que hablaba con esa mujer que estaba perdida, sin vida eterna, disciplinaron al pastor. Un día lo llamaron y, sin darle chance ni siquiera para defenderse, le dijeron que ya él tenía que dejar el puesto
de pastor, de obrero de la iglesia, que ya no había un lugar para él ahí adelante donde él se sentaba junto con los demás obreros y pastores. Pasó tiempo, meses, años, y ese pastor optó por callarse la boca, aunque él sabía que lo que estaba viviendo era una injusticia. Pero siguió yendo a la iglesia, siguió yendo sentándose allá atrás en los bancos. Y un día muy especial, donde el pastor principal de la iglesia dijo, bueno, quiero llamar a alguien que sienta de dar un testimonio, que pase aquí al frente. Una mujer levantó la mano y pasó al frente a dar testimonio. Esa mujer comenzó a decir entre lágrimas que ella estaba perdida en la prostitución, que a ella nunca nadie le había hablado de Dios. Pero un día, y señaló con su dedo a ese varón que todos criticaban, aquel hombre que está allí sentado, aquel hombre que era un hombre de Dios, un pastor, me habló de la salvación y la vida eterna. Y gracias a él es que yo hoy conozco a Jesucristo. Y la iglesia estalló en un aplauso. Y no solo eso, el pastor principal, con lágrimas en los ojos, sentía una vergüenza y una convicción de pecado tremenda. Y fue en ese momento que lo señaló también y le dijo, tú ven a tu lugar. Y lo llama nuevamente para que ocupara esa silla que un día había desocupado injustamente. Dios levantando nuevamente a un hombre que injustamente estaba padeciendo. Y así muchos de nosotros, al igual que Jeremías, podemos pasar injusticias en la vida por hacer lo correcto. Ese hombre solamente por hacer lo correcto pasó una injusticia y Dios a su tiempo lo levantó. Hermano, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Sigue haciendo lo correcto, sigue haciendo lo que es bueno, aunque en el presente padezcamos injusticia. Sigue con el ministerio que Dios te ha dado, aunque no veas los resultados que tú quieres. Si lo estás cumpliendo como Dios te lo mandó a cumplir, aunque los demás te critiquen, aunque a los demás no les guste. Lo que verdaderamente nos debe importar a nosotros es que a Dios le agrade. A los hombres no le gustaba el ministerio de Jesucristo, pero a Dios sí. A muchos hombres no le gustaba el ministerio de Pablo, pero a Dios sí. Y así podría nombrar a muchísimos hombres de Dios más, que sufrieron injusticia como José, que por decirle la verdad a su papá, por cuidar a sus hermanos, lo tiraron a una cisterna vacía y lo vendieron a una compañía de ismaelitas que iba hacia Egipto. Y ahí, hermano, Dios lo levantó a su tiempo. Pero la enseñanza número 1 que te quiero dejar es que muchos por hacer el bien creen que todo le va a ir bien. No, no es así. Muchas veces padecemos haciendo lo bueno. Y Jeremías es un caso. Por hacer el bien, por hacer lo correcto, por decir la verdad, sufrió la cárcel, sufrió persecución. No siempre hacer la verdad, decir la verdad o hacer la voluntad de Dios va a hacer que las cosas salgan a nuestra manera. Pero tenemos la promesa del Señor que a la larga o a la corta, la bendición llegará en un momento a nuestras vidas. La bendición, mi hermano, llegará a tu vida, llegará a mi vida si hacemos las cosas con fidelidad como a Dios le agrada. Al igual que Jeremías, tal vez algunos están en una cárcel hoy. Se sienten sitiados en una cárcel de dolor, de sufrimiento, de incomprensión, en una cárcel de frustración,
no ven los resultados deseados, aunque hacen las cosas bien, y no saben qué hacer porque sufren injusticias. Y esta palabra es para ti. Hoy quiero que sepas que esta palabra es para ti, que me estás escuchando y que estás haciendo las cosas como Dios te manda. La primera cosa que te quiero decir aquí de Jeremías 33:3 es así como comienza el texto: clama a mí. ¿Qué es clamar? Clamar a Dios es gemir, afligirse, suplicar. El diccionario español dice que es quejarse a gritos pidiendo ayuda. Pero lo más interesante es que en el hebreo original está sacada de una palabra que es kará, que significa acosar a una persona, insistir sin desistir. Ahora, cuando hablamos de acosar a una persona, lo tomamos en el mal sentido de la palabra. ¿Y qué es acosar a alguien? Perseguir sin tregua ni descanso a una persona para atraparla o a un animal para cazarlo. Ese es el significado de la palabra acosar. Pero aquí que está diciendo que debemos acosar a Dios en el buen sentido de la palabra, no darle ni tregua ni descanso. Eso es clamar. Según la palabra kará en el hebreo es insistir sin desmayar. ¿Estás pasando por alguna cárcel de aflicción como Jeremías, mi hermano? Hijo, clama a mí, te dice el Señor. Aflígete ante mí, dice el Señor. Gime, insísteme sin desistir. Acósame, persígueme sin tregua ni descanso hasta atraparme. Eso es lo que nos dice el Señor. Atrápame con tu oración, atrápame con tu clamor, acósame clamándome día y noche. Y eso es lo que le pedía Dios a Jeremías en medio de esa situación tenebrosa que estaba viviendo, en la cárcel y también sitiado por los babilonios. Toda una situación muy oscura que estaba viviendo él. Y todo por hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Ahora, nuestro clamor debe estar dirigido solo a Él. Por eso la palabra de Dios dice: clama a mí, no clama a cualquiera o clama a otra nación que te venga a ayudar. Clama a mí. Y continúa diciendo: y yo te responderé. Él promete responderte, hermano. Él promete que no te dejará solo clamando. Él te responderá. Y eso significa que prestará atención a tu clamor. Si tú comienzas a clamar, Dios no te dejará solo clamando. Dios atenderá, inclinará su oído a tu clamor. Dios no te dejará sin respuesta. A nadie deja sin respuesta. En algún momento, cuando clamamos de verdad, como realmente nos enseña el significado de la palabra clamar, Dios viene a nosotros con respuestas y respuestas contundentes. Yo te prestaré atención. Yo te responderé. El Salmo 91, versículo 15 y 16 dice así: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios quiere que lo invoques y que Él te va a enseñar la respuesta. Él va a estar contigo en la angustia y te librará y te levantará, te glorificará y Él se glorificará en ti. Te va a saciar de larga vida y te mostrará su salvación. Él mostrará su salvación
en tu vida. Y esto te lo digo porque lo he visto en mi propia vida. Cuando más tirado me encontraba, cuando más solo me sentía, llegó un momento que parecía que era desesperante, pero Dios vino a mí a responder ese clamor que yo le hacía día y noche. No fue de un día para otro, fue un proceso, y fue un proceso humanamente largo, pero Dios escuchó mi clamor. ¡Aleluya! Y Dios escuchará también tu clamor. Te lo digo por experiencia propia, pero debemos aprender a clamar. El versículo continúa diciendo: no solamente clama a mí y yo te responderé. Dios no solo promete respondernos a nuestra aflicción, sino que también promete enseñarnos. ¿Pero enseñarnos qué? Dice aquí, cosas grandes, continúa el versículo. O sea, algo que no alcanzamos a imaginar. No nos promete enseñarnos de una manera pequeña o cosas que no tengan un verdadero valor. Nos promete enseñarnos cosas grandes, cosas que no nos podemos imaginar, cosas que tal vez nunca pensamos en nuestra vida. Más de lo que pedimos o entendemos, como dice el libro de Éfeso. Jeremías era un hombre de Dios, pero no conocía todo de Dios, como ninguno de nosotros. Nadie sabe todo de Dios. Había cosas grandes que Jeremías tenía que aprender. Y hermanos, tú y yo, hay cosas muy grandes que debemos aprender de parte de Dios. Estamos en un continuo aprendizaje. Nadie lo sabe todo, todos estamos equivocándonos constantemente, pero estamos aprendiendo. Y vamos a aprender cosas grandes, cosas que tal vez nunca imaginamos aprender. Hasta el día de hoy, ¿usted ha aprendido cosas grandes de parte de Dios? Bueno, quiero decirle que todavía no terminó ese proceso. Seguirá aprendiendo cosas grandes porque Dios promete no solo responder a tu oración, a tu clamor, sino a enseñarte cosas grandes. Continúa el texto diciendo, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que hasta entonces estaban ocultas a nuestro entendimiento. El Señor, de repente, cuando tú comienzas a clamar a Él con fidelidad, Él no solo va a responderte, te prestará atención, te va a empezar a enseñar cosas grandes, pero también ocultas a tu entendimiento, que tú no conoces, ocultas a nuestro corazón, cosas que no sabíamos, cosas que hasta entonces no nos habían sido reveladas. Dios le promete a Jeremías y nos promete también a todos aquellos que clamamos a Él con un corazón como Él quiere, con un corazón contrito y humillado. Esas cosas grandes, hermanos, esas cosas ocultas que no conocemos. En el proceso de mi vida cristiana, ya tengo 30 años de cristiano. Y hoy me pongo a pensar que en este andar con Él, cuántas cosas he aprendido. Cuántas cosas que dije, qué increíble. Lo que hoy logré entender que antes no lo sabía. Cuántos errores me hubiera evitado cometer si hubiera sabido esto que hoy he aprendido de parte del Señor.
Pero el proceso no terminó. Seguirán viniendo pruebas, seguirán viniendo injusticias, seguirán viniendo momentos duros, momentos de cárceles como le tocó a Jeremías, y tendré que seguir aprendiendo hasta el fin. La obra que Él ha comenzado en tu vida y en mi vida la perfeccionará hasta el fin. Él quiere seguir enseñándote esas cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Conocemos algo, pero es minúsculo comparado con la grandeza de las enseñanzas que tiene nuestro Dios para nosotros. Hermano, yo no sé en qué situación te encuentras. Quizás al igual que Jeremías estás en una cárcel, pero Dios te invita en esta hora a que clames a Él sin desistir, a que lo acoses en el buen sentido de la palabra, sin bajar los brazos. Él te promete que te responderá. No digas, Dios nunca me responde. No, Él siempre responde. Él te prestará atención ahí donde te encuentras. Cualquiera sea la situación que estés atravesando. Él te enseñará, al igual que a Jeremías, cosas grandes, cosas que nunca te imaginaste, cosas que nunca entendiste, cosas grandes y ocultas que tú hoy no conoces, pero que un día la conocerás con claridad. Las podrás ver de una manera tan clara y mirar para atrás y decir, pensar que yo esto nunca lo entendí. Hermanos, pero todo comienza con un clama a mí. Ese es el secreto. La invitación es a aprender a clamar. De otra forma no podemos ver la victoria ni individualmente ni como iglesia. En nuestro andar cristiano, yo sé que has vivido, hermano, muchas cosas. Has ido aprendiendo cosas. Te han sido reveladas cosas por el Señor. Dios te ha iluminado. Pero esto no se terminó. Seguirás pasando por injusticias. Seguirás pasando por cárceles. Seguirás pasando por momentos de dolor como Jeremías. Seguirás pasando por cosas que no entenderás en el momento. Y tendrás que seguir. Pero una cosa te quiero decir, mi hermano. Nunca, iglesia, dejemos de clamar si queremos ver la victoria del Señor. Amén. Nunca dejemos de acosar a nuestro Dios. Nunca dejemos como esa viuda que golpeaba ante la puerta del juez injusto y le caía todos los días diciéndole que le hiciera justicia por su marido. Y ese juez injusto no le quería abrir, no quería ni atenderla. Pero llegó un momento que fue tanta la insistencia de esa mujer que ese varón, aunque fuera injusto, le abrió la puerta y le hizo justicia. Y eso es una enseñanza del Señor Jesucristo para tener perseverancia para clamar. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, iglesia. Por más que estemos en un momento difícil para el mundo, para nuestra ciudad, que no nos podemos congregar presencialmente, todos podemos clamar desde nuestros hogares, todos podemos clamar inclusive desde nuestros trabajos. Nadie tiene la excusa de decir, no, yo no tuve tiempo para clamar. Y ahí veremos la victoria del Señor. Amén.
Bueno, hermanos, esta era la palabra que Dios me dio para compartir en esta hora, y quería desearte que Dios te bendiga ricamente.